Buenas tardes a todos y todos. Hoy les invitamos desde el programa Integra, le damos la bienvenida. Estamos en este live, el rol de las ONG en la atención de personas en movilidad humana. Mi nombre es Aitor Montero, soy técnico de comunicación de Ayuda en Acción en Ecuador y voy a ser un poco el encargado de moderar este espacio que lo concebimos como una iniciativa para generar diálogo, generar un análisis, generar reflexión sobre la importancia de que entre todas y todos construyamos comunidades sin fronteras. Me gustaría, en primer lugar, también recordar que el programa Integra es una iniciativa financiada por la Unión Europea en Ecuador para promover la sostenibilidad y continuidad de los esfuerzos de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana, y que cuenta con 2 implementaciones actualmente presentes en Ambato, en Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Latacunga, Machala, Manta, Quito y Santo Domingo. Por un lado, a través del fortalecimiento del Estado, con un especial énfasis en la participación de mujeres y su empoderamiento económico, contamos con la implementación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y por otro lado, el proyecto Integración de Refugiados Venezolanos y Apoyo a las Comunidades de Acogida es ejecutado por un consorcio de ONGs internacionales integrado por Ayuda en Acción, CHISP y Hayas. Y antes de iniciar el live, quisiera saludar y presentar a nuestras invitadas, nuestros invitados que nos acompañan hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos hoy, quería saludar a Sebastián González, que es abogado con experiencia en derechos humanos y constitucional, ha trabajado para organismos de las Naciones Unidas como consultor y oficial nacional, fue subsecretario de Estado en la Cancillería ecuatoriana y otros ministerios, y también se desempeñó como asesor en la Corte Constitucional y también ha ejercido como profesor universitario. Actualmente se desempeña como coordinador nacional del programa Integra dentro del consorcio. Te saludamos, un saludo, gracias por estar con nosotros, Sebastián. Muchas gracias, Heitor. Mucho gusto con todos, con todas. También tenemos hoy con nosotros, nos acompaña Víctor Carranza Conde. Él es economista de profesión, es especialista en gestión de proyectos, consultor y asesor financiero. Cuenta con más de 10 años de experiencia en CHISP, desempeñándose como técnico, como administrador y coordinador de diversos proyectos ejecutados en Colombia y también acá en Ecuador. Actualmente se desempeña como coordinador técnico del programa Integra y llevándolo a cabo, ejecutándolo dentro del consorcio en las ciudades de Quito y de Manta a través de CHISP. Bienvenido, Víctor. Hola, Aitor. Y con todos y todas, muy buenas tardes. Un gusto participar en este espacio. Gracias, Víctor. Un gusto para nosotros que nos acompañes. También nos acompaña Karen Córdoba. Ella es economista, es magíster en Economía con mención en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, especialista también en Administración de ONGs y Sostenibilidad y embajadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuenta con más de 6 años de experiencia a nivel nacional y regional, diseñando y liderando proyectos para el alivio de la pobreza, la sostenibilidad y el desarrollo endógeno. Actualmente se desempeña como coordinadora senior del área de inclusión económica para Hayas en la operación a nivel nacional en Ecuador. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, Aitor, por la bienvenida. Un gusto compartir con todas y todas. Igual, Sebastián y Víctor, qué gusto compartir este espacio. Luego de esta breve introducción y esta bienvenida, quisiéramos rescatar como punto de partida, y así ya iniciamos el diálogo con Víctor, con Sebastián y con Karen, uno de los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Además, para dar contexto al tema que hoy nos ocupa, hay algunas cifras clave que me gustaría un poco rescatar del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes. Más de 500.000 de personas venezolanas que se encuentran en Ecuador. Las proyecciones para finales de este año 2022 indican que serán más de 800.000 personas, alrededor de 550.000 en destino, mientras que más de 250.000 estarán en tránsito. A ello se puede añadir también que 873.000 estarán en situación de necesidad. Y es por ello que me gustaría iniciar el diálogo y, como punto de partida, preguntarle a Sebastián para empezar. Quizá el público que nos está viendo hoy
no se hace una idea exactamente de la labor o qué es una ONG y cuál es el rol, en este caso, de las ONG internacionales en la atención a personas en situación de movilidad humana. Gracias, Héctor, con la consulta. A ver, voy a empezar con una definición muy sencilla, un lenguaje muy sencillo sobre qué es el significado de una ONG. Literal, su sentido literal es una organización no gubernamental. Se trata principalmente de entidades de iniciativa social y fines humanitarios que son independientes, esto es importante recalcar, de la administración pública y que no tienen un afán lucrativo. Además, estas instituciones, conocidas tradicionalmente como organizaciones de la sociedad no gubernamentales, tienen un amplio espectro de ayuda, tanto a nivel local como internacional. Ahora bien, ¿cuál es ese rol que tienen las ONGs internacionales en la atención específicamente en personas en situación de movilidad humana? Me permitiría señalar las más importantes, son algunos de los roles, pero las más importantes a destacar. En primer lugar, apoyar a las familias migrantes y refugiadas en su integración socioeconómica en los distintos países de acogida. Por otro lado, y clave también en este rol de las ONGs es promover la capacidad de resiliencia y sobre eso también esperamos un poco más profundizar a lo largo de esta charla con ustedes. En tercer lugar, yo señalaría la orientación, la información y el acompañamiento que se brinda en los procesos de regularización migratoria, sobre todo, que es un factor fundamental para que las personas puedan integrarse plenamente a sus comunidades de acogida. Y finalmente, y no una cuestión menor, incidir con mensajes positivos y apoyar técnicamente a los gobiernos, tanto a nivel local como nacional, para diseñar proyectos que beneficien a la población en situación de movilidad humana y sus comunidades de acogida. Creo que esto es la labor, donde se centra la labor más importante de las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en pro de los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Gracias, Héctor. Gracias, Sebastián. A Víctor más bien le quería preguntar por qué precisamente es importante esta labor de las ONGs, en concreto con las personas en situación de movilidad humana. Gracias, Aitor. Claro, como lo mencionaba el compañero Sebastián, desde el trabajo que nosotros realizamos como ONGs, siempre estamos en función del fortalecimiento de las diferentes dinámicas que ya acaba de mencionar el compañero. En la estructura que se tiene como Estado, que siempre se buscan las temáticas de el bienestar de las personas y las familias, se establecen lineamientos y políticas públicas. Sin embargo, tenemos claro que existe un tema de recursos escasos, y estos recursos escasos y estas, digamos que falencias que existen a nivel de las diferentes dinámicas que establece el Estado, siempre necesitan que existan otros entes, otros actores desde la sociedad civil, desde diferentes partes, que estemos ahí apoyando y fortaleciendo todos los diferentes procesos que a nivel de sociedad tienen que manejarse. Entonces la migración no es para nada ajeno a este tema, y por tanto nosotros como ONG es importante que en todo el abanico que abarcamos tengamos en cuenta también que la movilidad humana forma parte de nosotros como tal, y que es importante que estemos fortaleciendo todo el tiempo este tema con las entidades como es el Estado como tal. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Por último, Karen, y para ya luego a posteriori meternos un poquito más en faena, creo que también, no sé si nos podrías acotar, ofrecer, sobre todo para las personas que quizá nos están viendo, que se encuentran precisamente en situación de movilidad humana, qué servicios, cuáles son los principales espacios que se brindan y que existen en el país, en Ecuador. Claro que sí, Aitor, muchísimas gracias. Yo quiero traer a colación que alrededor del 60% de la población migrante vulnerable y refugiada vive en las zonas más pobres de los países de acogida alrededor del mundo. Hablábamos que cuál es la importancia precisamente de las ONG como las que estamos ahora aquí mismo y somos parte de Integra. Pues solamente somos precisamente una parte de esa respuesta de atención integral que se necesita impulsar con los diferentes actores. Y para eso, el programa Integra precisamente lo que busca es articular con múltiples actores, reforzar las
capacidades del sistema existentes de protección, activar esos sistemas para que todos y todas accedan en pleno ejercicio de sus derechos y a las mismas oportunidades. Referente a los servicios y asistencia de protección que tenemos en el país, en Ecuador, que en este caso sería el país de acogida para las personas migrantes y refugiadas, hay toda una guía de intervención de protección que se implementa desde el programa Integra, en conjunto con el PNUD, que abarca diferentes servicios, servicios de acompañamiento y orientación psicosocial, orientación para la regularización migratoria, referenciación y gestión de casos de las personas sobrevivientes de violencia basada en género y diferentes iniciativas para la inclusión económica que tienen diferentes líneas de acción, como las de trabajo bajo relación de dependencia con referenciación y orientación, emprendimiento, acceso a servicios financieros y la educación financiera, y también una respuesta a la emergencia, que abarca todo lo anterior. Aquí también es importante traer a colación que el programa Integra, si bien es cierto, ha diseñado una intervención holística para trabajar en el bienestar de las personas migrantes vulnerables y refugiadas, también trabaja con personas de la comunidad anfitriona, con personas ecuatorianas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eso quiere decir que al mismo tiempo que se implementa el proyecto, se diseñan acciones que van también a beneficio de la comunidad acogida. Y eso también es importante traerlo a colación porque, como decía Aitor, se suele pensar que estos programas de desarrollo y de intervención humanitaria tienen un objetivo de población específica, pero esta respuesta de la Unión Europea abarca también a la población anfitriona que se encuentra en vulnerabilidad en los diferentes territorios que mencionábamos, donde nos encontramos implementando Integra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen. Sí, precisamente, ¿no? Es verdad que quizá hoy en el tema que nos ocupa estamos focalizando un poquito más en las personas que están en situación de movilidad humana, pero es cierto que aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, las comunidades de acogida, también son parte, ¿no?, de este proceso, no solo en Integra, en otros proyectos que llevan a cabo las ONGs en el país. Muchas gracias, compañeros, por los aportes. Precisamente, y yo creo que ya seguimos contigo ahora, Karen, uno de los temas que queríamos ver era la que tenía que ver o la relacionada con la situación legal y de seguridad que tiene la población en situación de movilidad en Ecuador, en situación de movilidad humana. Y justo estábamos ahora partiendo y dialogando acerca del rol de las ONGs. Y yo creo que en este punto sería interesante conocer cuál es el modelo, qué modelo y tipo de atención brindamos desde las ONG. No sé si nos puedes ayudar, Karen, profundizando un poquito más sobre este aspecto y nos comentas también un poco el trabajo al interior de Integra en ese sentido. Como pregunta inicial quería plantearte cómo planteamos, valga la redundancia, desde las ONGs la atención integral y desde el enfoque de protección. Claro, Aitor, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es trabajar en conjunto con las personas bajo un enfoque de dignidad y de protección. Esto no implica una intervención únicamente diseñada por la ONG, sino que en conjunto se decide trabajar en un proceso de acompañamiento y orientación con la persona beneficiaria o participante, titulares de derecho. Cuando ambas partes tienen ya la decisión de participar en este acompañamiento, seguimiento y mentoría para la integración local, se hace todo un plan de intervención que puede variar entre las personas. No todas las personas tienen como la misma necesidad de acceder a servicios en específico. Por ejemplo, tenemos familias con niños, niñas, adolescentes que requieren una atención particular para el acceso al servicio de educación y otras familias que no lo tienen, y más bien ahí es el proceso de regulación migratoria y el acompañamiento para medios de vida, integración y apoyo psicosocial. Aquí es importante también mencionar que después de este acompañamiento hay todo un proceso con las familias que es donde se abarcan diferentes acciones de trabajo. Con esta caracterización sabemos primero si la persona en particular tiene, por ejemplo, un perfil emprendedor o un perfil para regularizarse y pasar todo el proceso y todo el esfuerzo para el acceso a empleo
ya regularizado, ya formal, bajo relación de dependencia. Entonces, aquí es importante definir que no es que integra o alguna organización específica le dice a la persona, esto es lo que vamos a hacer y punto, sino que en conjunto con la familia se toman todas esas habilidades que se traen del país de origen. Todas las personas migrantes y refugiadas, incluso en situación de vulnerabilidad, tienen un contingente intangible y tangible a la vez, que es todo lo que aprendieron, las habilidades que construyeron, todos esos hobbies incluso que tenían, que pueden aportar al desarrollo de su localidad, de su ciudad de acogida y también del país, el país anfitrión, que en este caso sería el Ecuador. Entonces, en función a la caracterización de todas esas habilidades es que se enmarca el camino para la integración en la localidad, en el país, en la ciudad de acogida que tenga en particular la persona. Referente a la regularización migratoria, es uno de los ejes más importantes. Sin embargo, aquí también hay que aclarar con todos y todas quienes nos están viendo que no es que integra o alguna organización específica puede regularizar a las personas. El único ente que puede regularizar es el Estado ecuatoriano. Lo que aquí sí es importante es que la información que reciben esas personas que necesitan regularizarse sea confiable, sea la información que ha sido publicada o compartida por las fuentes oficiales del gobierno y que esta información se pueda brindar de manera gratuita con un acompañamiento y asesoramiento específico que requiera ese individuo o esa familia en particular. Y que también podamos comprender todas las opciones migratorias que tiene esa persona en función a la condición del momento de la caracterización. Eso es lo que hace el programa Integra con las diferentes organizaciones que intervienen, instituciones también, todo este acompañamiento integral. Ahora, la integralidad no la podemos ver únicamente con las instituciones que estamos aquí. Entonces podríamos decir, no, es que como ya está CHICS, Ayuda en Acción y Hayas, es integral, solamente porque están las tres organizaciones. La integralidad se ve primero con este enfoque de protección, con todos los principios de la acción humanitaria, pero también entendiéndonos como parte del mercado, como parte también para el desarrollo. Entendiendo también que dentro de esa ciudad, de esa localidad de acogida, hay academias, hay centros de salud, hay subcentros de educación, hay gobiernos locales, gobiernos seccionales, gobiernos parroquiales, que van a estar también involucrados en este proceso y eso también abarca la atención integral, en que no únicamente la centralicemos en una atención específica y hagamos dependiente a la persona de lo que pueda hacer el programa Integra o la organización en particular, sino que se puede integrar con todos los servicios que ofrece esa localidad y a la vez aportar con los conocimientos que trae del país de acogida y los que puede construir también en el país de acogida en particular. Muchísimas gracias, Alto. Gracias a ti, Karen. No sé, se me ocurre también, así si quieres muy rápidamente también, cómo podemos vincular o de qué manera se vinculan, digamos, estas intervenciones con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí hacías mención también a, bueno, a los diferentes servicios o, digamos, desde la academia, centros de salud, etcétera. Y se me ocurría cuando has citado a la academia también, cómo vinculamos también a la academia dentro de estos procesos de fortalecimiento de capacidades con las personas que, por ejemplo, se atienden en Integra. Claro que sí, Aitor. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, más allá de alcanzarlos, creo que es una oportunidad para pensarlos en su conjunto y a la vez cada uno con sus características especiales. Creo que el ejemplo de estar aquí en este espacio es primero las alianzas estratégicas para alcanzar los objetivos, el último de los ODS y uno de los principales para alcanzar todos los objetivos anteriores que incluso se estipularon así en la Agenda 2030. Ya hemos empezado a hacer eso, alianzas para alcanzar los objetivos porque ninguna organización o institución es autónoma en el sentido de que puede lograrlo todo por sí solita. Es autónoma en decisiones y no está amparada con alguna institución específica gubernamental, sí, eso es un término jurídico, pero no es la única que puede solucionar absolutamente todo, más bien hay que verlo en la integralidad para no ser actividades paralelas, sino complementarias.
De allí tenemos también el ODS 1, que es el fin de la pobreza. Creo que ahí abarcamos unas importantes intervenciones desde todo el proceso de acceso a la regulación migratoria para la inclusión, pero también con la aplicación de diferentes metodologías que han sido diseñadas por Ayuda en Acción, por CHICS, por Hayas. Entre ellas está el modelo de graduación y el enfoque de atención integral, individualizado y familiar, que se aplica para la integración económica, teniendo en cuenta que la pobreza no se mide únicamente por el ingreso y el consumo, sino de manera multidimensional. Ahí tenemos un aporte importante. También tenemos el ODS 2 con el hambre cero, donde se trabaja toda una estrategia de seguridad alimentaria que se enfoca desde un diagnóstico nutricional y en todo el seguimiento que se brinda a las familias, se puede brindar toda la orientación sobre cómo alimentar con los productos que se encuentran de temporada o de fácil acceso en el país de acogida para que esa familia pueda alimentarse bien. De ahí puedo mencionar en realidad todos los ODS, pero me voy a enfocar en los específicos. Tenemos también el 4 de educación de calidad, todo el acompañamiento para el acceso a la educación que brinda el programa Integra. La igualdad de género, aquí sí tenemos intervenciones particulares. Nosotros hacemos referenciación y orientación, gestión de casos a las personas víctimas de violencia basada en género, incluso con una metodología particular con nuestras áreas técnicas especializadas en este aspecto, donde se trata a las personas que han pasado por estas situaciones desde el enfoque de dignidad y el acceso con toda la confidencialidad del caso para que tenga acceso a la protección, pero también que tenga la información oficial de cómo salir de la situación en la que se encuentra. Otro de los ODS, pues el ODS 8, el trabajo decente y crecimiento económico. Una de las actividades que tiene este ODS es disminuir la tasa de desempleo juvenil. Nosotros tenemos un enfoque familiar en el programa Integra que abarca precisamente toda esta inclusión y orientación a las personas para que puedan con todos los aportes que tienen de conocimientos, de habilidades, poder integrarse a través del trabajo decente y, por supuesto, promover también el crecimiento inclusivo. En este ODS particular hay otras alianzas que lo aportan, que está el sector privado, las academias que mencionábamos, porque no es que estas ONG pueden generar más empleo, sino que lo que hacemos es sensibilizar y capacitar a las empresas para que promuevan acceso a empleo por habilidades, sin discriminación de género, nacionalidad y otros aspectos que podrían incluso mermar la productividad de la empresa por tener estos sesgos de contratación. Entonces, aquí incluso entrarían otros actores en este ODS particular dentro del programa Integra. Y también me atrevo a decir que el ODS 12, que es producción y consumo responsable, porque lo que buscamos con nuestra estrategia de emprendimiento es que después del seguimiento y mejoramiento de la calidad de los productos que se han desarrollado a través de los negocios incubados, puedan ser parte de la cadena productiva y de acceder directamente al consumidor. Es decir, que estos emprendimientos no es que van a tener personas explotadas, falta de contaminación ambiental, sino que tienen toda una categoría de sostenibilidad que también puede relacionarse con las compras responsables y el consumo responsable en particular, siendo parte tanto de la cadena de producción de las empresas como de un consumo directo de cualquier persona que quiera acceder a un producto o servicio que puede ser o no producido por las personas que participan en nuestra estrategia de emprendimiento Integra. Eso es lo que te puedo comentar, Aitor. Sí, como podemos ver, Karen, bueno, creo que hay un vínculo muy fuerte, un componente de conexión pues, estrecho, digamos, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente que se aplica desde el programa Integra, sino que muchas veces en las intervenciones que se llevan a cabo por parte de organizaciones como Hayas, como CHISP o como Ayuda en Acción, otras ONGs, se tiene en cuenta ese vínculo y esa conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, Karen, por tu valiosa intervención. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a continuar con nosotros. Ahora
quería un poco adentrarme también y preguntarle a Víctor, sin antes, sí quisiera antes abordar el tema que vamos a ver con Víctor un poco más relacionado con el tema de la inserción laboral, ¿cierto? Y quería dejar algunos datos, si me permites, Víctor, así rápidamente, y así también para incentivar y animar a las personas, a ustedes que nos están siguiendo en estos momentos en este live, que nos dejen esos comentarios, que muestren su feedback, su retroalimentación, sus opiniones, porque de verdad lo tenemos muy presente, nos interesa muchísimo. Y yo me gustaría quedarme con eso de que a veces en el día a día en la calle me quedo con eso del yo era, ¿no? Y cuando comento esto es porque, por ejemplo, me baso en una publicación del 2020 del Banco Mundial, retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, en el que se dice que buena parte de la población venezolana cuenta con títulos profesionales, sin embargo, solo el 17% trabaja en el área de trabajo relacionada a su carrera profesional y la mayoría, el 71%, con contratos temporales, ¿no? Por eso el yo era médico, pero bueno, acá pues me toca vender chocolatinas en un semáforo, ¿no? O cualquier otra situación similar. Y además hay otro problema añadido y es que es el que tiene que ver con la imposibilidad de trabajar en el sector formal debido al tema del estado migratorio o cuestiones relacionadas con la documentación. Sin lugar a dudas, esto influye en la falta de oportunidades y hace que más de la mitad de la población venezolana trabaje en la informalidad y en condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, también queríamos hacer este inciso como para hacer también un llamado de atención de cuál es la situación de estas personas que se encuentran en situación de movilidad humana, ya que también en promedio trabajan 5 horas más de promedio e incluso llegan a cobrar un 42% de salario. Y me atrevo también a decir que si estas cifras fueron de una publicación que se hicieron justo antes de la emergencia sanitaria por el tema de la pandemia de COVID-19, pues hoy en día puede ser que estas cifras se hayan agravado o se hayan agudizado aún más inclusive. Entonces, Víctor, quería un poco también en relación con ello, preguntarte cuál es la importancia de que esta población en situación de movilidad humana pueda acceder al mercado laboral en condiciones dignas y también cuál, digamos, es el enfoque específico que se aplica desde Integra. Claro que sí, Aitor. Un tema muy álgido con respecto a la estrategia que nosotros estamos manejando como proyecto es la inserción laboral. En realidad, y vuelvo a lo que mencionaba anteriormente y lo que mencionaba la compañera Karen, desde la visión de la familia como tal, nosotros siempre buscamos el bienestar. Y para poder generar bienestar a nivel de las familias es muy importante que se tenga acceso a los servicios básicos, a los diferentes espacios que se brindan como Estado en el país. Atravesamos un tema bastante complejo que tiene que ver con las brechas socioeconómicas en diferentes ámbitos como son las necesidades básicas, el acceso a vivienda, el acceso a educación, y con nuestro sistema económico es definitivamente indispensable tener acceso a un empleo para generar recursos y que esto nos permita como personas poder brindarle a nuestras familias el acceso a estas necesidades y a estos servicios. En ese sentido, cuando se plantean los espacios como un empleo digno, como un empleo formal, se establecen diferentes dinámicas dentro de esa formalidad que le permiten a las personas, y lo digo de manera general, poder brindarles mayores oportunidades a sus familias, a sus hijos respecto a temas de salud, de educación. Por eso es indispensable que el acceso que tengan al empleo, todas estas personas que trabajan con nosotros, todos los que somos migrantes, porque yo también soy migrante en este país, tengamos acceso a un empleo digno para poder acceder a todos estos beneficios adicionales que son muy importantes dentro de la estructura como tal de la construcción familiar. Y mencionando con respecto al enfoque, estamos en este momento precisamente generando esa sinergia entre un espacio de atención y un espacio de desarrollo económico. A eso le hemos dado el nombre de enfoque Nexus, ¿cierto? Es una nueva apuesta que se tiene por parte
las diferentes organizaciones que estamos trabajando en este ámbito, y lo que busca, como lo mencionaba la compañera Karen, es la integralidad. Entonces, para nosotros la familia siempre va a ser la base, y estamos a través de diferentes mecanismos que nos permitan fortalecer esta unidad familiar a nivel psicosocial, a nivel de regularización, a nivel de acceso a seguridad alimentaria, a nivel de acceso a un tema escolar, poder incentivar en las personas que den el siguiente paso y que ya tomaron la decisión de radicarse en el país hacia generar un medio de vida. En este caso, desde el tema de la inserción laboral, poder establecerse y estructurar su hoja de vida para acceder a un empleo. No es sencillo, como tú lo mencionabas. En realidad sí existen muchas personas que vinieron en las primeras olas migratorias a Ecuador, que vinieron con su documentación organizada. Sin embargo, en estos últimos años, las personas que han llegado no han tomado el tiempo para organizar esa documentación, y la estructuración legal que existe en este momento nos genera ciertos impases. Sin embargo, desde el proyecto estamos trabajando como equipo, como Ayuda en Acción, como CHIS, como Hayas, para tratar de generar estas oportunidades a las personas, porque como tú lo mencionas, y traigo a colación desde los trabajos que venimos haciendo con el Ministerio de Trabajo, al momento de construir una hoja de vida, es muy importante, como tú lo acabas de decir, que encontramos escritores, encontramos médicos, encontramos todo tipo de profesionales que por ciertos temas de estructuración legal no han podido, ¿cierto?, escribir sus títulos aquí, y esto les obliga a tener que trabajar en temas de oficio, que no se demerita, no se demerita el espacio, ¿cierto? Pero la verdad, cuando nosotros venimos aquí, llegamos con una visión de que somos alguien, tenemos ya un conocimiento, y es muy importante seguir nuestro camino de vida en esa vocación que nosotros tomamos al momento de adquirir conocimientos en un tema específico. Entonces, desde el proyecto como tal, con el enfoque Nexus, estamos a través de la integralidad tratando de generar estos espacios y buscando abrir caminos para estos temas de la inserción laboral. Gracias, Víctor. Quería preguntarte, ¿cuáles son ya como una cuestión más específica quizá, cuáles son las principales competencias que se fortalecen dentro de Integra? ¿Cuáles son un poco los resultados o beneficios reales, tanto para la población en movilidad humana como para la población ecuatoriana? Excelente pregunta, Héctor. Buenísimo. Si hablamos de fortalecer competencias, tenemos que hablar de una transversalidad. Es indispensable, como somos seres humanos, tenemos que trabajar de la mano con procesos de competencias socioemocionales que vayan ligados a procesos de competencias técnicas. Entonces, desde el proyecto, desde las diferentes estrategias que están planteadas con Ayuda en Acción, con Hayas y con CHIS, estamos abordando espacios con las familias y con las personas que tienen la disposición de acceder a un empleo, y generando espacios para el fortalecimiento de la autoestima, de lo que son todos los procesos a nivel sensorial y que las personas tienen, y al mismo tiempo abriendo espacios técnicos desde la misma necesidad que se plantea a través del análisis de los perfiles que realizamos con empresas, que realizamos con los mismos titulares de derecho, para que ellos puedan fortalecer sus capacidades técnicas y poder acceder a un empleo digno en el país. A manera estructural, a eso le llamamos competencias transversales. El beneficio principal que existe, obviamente, a nivel de país, yo mencionaría como punto uno la cohesión social. Somos seres, estamos en sociedad, somos seres humanos, estamos en sociedad, y siempre tenemos que estar generando espacios de sinergia. A través de este proyecto, los puntos principales van a manera estructural del país, en fuerza laboral, a generar cohesión social entre las personas de acogida del país y las personas migrantes, generando nuevos conocimientos, mayores capacidades como tal. Entonces ahí es muy importante que visualicemos cómo se generan estos vínculos que les permitan a la dinámica social y económica del país
fortalecerse para salir de este escenario pospandémico que acabamos de terminar y que es bastante complejo. Gracias, Víctor. Ya por último, ¿cuáles son las expectativas y, digamos, los principales desafíos en este camino hacia la inserción laboral? Bueno, expectativas tenemos muchas. Puntualmente, lograr el mayor número de personas que puedan regularizar su situación y acceder a un empleo digno. En ese sentido, estamos haciendo diferentes convenios con empresas privadas con el fin de abrir estos espacios de trabajo. Esa sería la expectativa principal y obviamente generar bienestar con las familias con quienes estamos trabajando, no solamente de las familias de población migrante, sino también las familias de acogida que vienen realizando diferentes acciones con el proyecto. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Igual que con Karen, te invito a seguir con nosotros porque todavía luego vamos a tener también un último espacio. Y como comentabas, ¿no?, anteriormente, en la anterior pregunta, no en esta última, la inserción laboral, la empleabilidad, el emprendimiento son elementos clave, no solo para generar medios de vida, digamos, con la población en situación de movilidad humana y de las comunidades de acogida, la población ecuatoriana, sino también, sobre todo, y como indicabas, Víctor, y con esto ya también voy a dar paso a nuestro otro invitado, a Sebastián, a reactivar o al momento de reactivar las economías locales. Especialmente en este momento, digamos, momento pospandemia. Por ello, pues me gustaría también iniciar con Sebastián con una pregunta que es muy sencilla. O sea, ¿cómo podemos reactivar las economías locales con la generación de emprendimientos? Gracias, Héctor. A ver, creo que los emprendimientos, y un poco por la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de la implementación de este proyecto, es que sin lugar a duda dinamizan las economías locales. Se trata de una cadena donde intervienen varios actores que mueven la economía. Pensemos, por ejemplo, en el emprendedor, la emprendedora que demanda insumos para su negocio, el proveedor que brinda este insumo para el negocio de este emprendimiento, el transportista, el cliente. En esta interacción la economía fluye, es dinámica. En resumen, los y las emprendedoras crean nuevas empresas, aportan a la renta nacional, generan empleo y es un motor para el desarrollo productivo. Por otro lado, creo que el emprender crea nuevas oportunidades económicas donde quizás alguien no se había imaginado nunca una oportunidad de negocio. Por ejemplo, hace días atrás tuve la oportunidad de visitar un emprendimiento en la ciudad de Ibarra, donde una señora venezolana pensó en una idea de negocio que no me hubiese imaginado jamás, y era brindar servicio de lavado de ropa en máquina de lavar, estas grandes que conocemos, a domicilio. Y bueno, yo me preguntaba, ¿y cómo es posible? ¿Cómo transportas la máquina de lavar a los domicilios de tus distintos clientes? Y me explicó que mucha gente obviamente no tiene posibilidad de adquirir una lavadora de ropa y que le contrata su servicio por horas y ella obviamente se encarga del transporte de la máquina de lavar, donde interviene además una persona ecuatoriana que tuvo igual la creatividad de adaptar en su motocicleta un acople para poder transportar la máquina de lavar a los distintos domicilios, como decía, de sus clientes y brindar este servicio. Con este ejemplo vemos claramente cómo esta creatividad, la importancia de generar emprendimientos está activando y moviendo la economía y generando oportunidades tanto para las personas en situación de movilidad humana, pero también para las comunidades que los acogen. Eso podría comentarte, Héctor, además con una vivencia propia que la tuvimos hace pocos días. Sí, un caso muy concreto, ¿no? Y vemos cómo al final de una iniciativa, digamos, de una persona, digamos, que está en situación de movilidad humana, al final genera una cadena que también mueve y genera también ingresos o medios de vida también pues, a una persona local y se ven beneficiados tanto las comunidades de acogida como las personas en situación de movilidad humana. Me has contado este caso que es muy concreto de Integra y ya pues quisiera saber también dentro de ese proceso, dentro del programa Integra, cómo se apoya a los emprendimientos y sobre todo me gustaría saber
cómo se puede lograr que sean sostenibles, ¿no? Porque yo creo que también lo importante, y más ahora en esta situación posterior a la pandemia, cómo hacemos que las personas hagan o consigan esa sostenibilidad en el tiempo de los emprendimientos. Que también creo que qué capacidades desarrollan las emprendedoras y los emprendedores para ello. Gracias, Héctor. A ver, voy a tratar de resumir porque el proceso, que es parte de la pregunta, la primera parte de la pregunta, el proceso dentro del programa implica varios pasos. En primer lugar, se identifican los potenciales beneficiarios, aplicando ciertos criterios de vulnerabilidad, sobre todo, de los postulantes. Estos criterios obviamente están definidos a nivel técnico por parte del consorcio de ONGs que estamos implementando estas actividades. En segundo lugar, se invita a los potenciales emprendedores y emprendedoras a un taller donde se socializa el programa de Integra y bueno, y un poco cuál es el objetivo de la generación de apoyar los emprendimientos. En tercer lugar, se coordina una visita in situ a los emprendimientos, bueno, para un poco constatar y conversar con los emprendedores y con las emprendedoras sus ideas de negocio y un poco conocer también in situ sus experiencias y su vida en sí misma. En cuarto lugar, los técnicos de emprendimiento ya a nivel un poco más técnico seleccionan a los postulantes. Esta sección obviamente está a cargo de un coordinador de negocios y una técnica o técnico de emprendimiento. Se analiza la base de datos, la ficha de vulnerabilidad y se selecciona a quienes cumplen con los criterios de selección. Luego se contacta a las personas seleccionadas y se hace un llenado de un acta de compromiso, que básicamente se refiere al compromiso de los emprendedores y las emprendedoras de participar en un taller que lo venimos desarrollando, un taller de competencias transversales, algo lo comentaba Víctor, al respecto, que son talleres que hemos dividido en 11 sesiones con un total de 40 horas de formación. Creo que este paso es fundamental, además porque hemos visto la importancia que tienen estos espacios de capacitación para los emprendedores y para las emprendedoras, donde se dan ciertas herramientas para la generación de planes de negocio y se les da ciertas herramientas en sí mismas para mejorar sus negocios. Esto lo hacemos bajo el apoyo de una consultora que se denomina Lab 21, que tiene expertise en el trabajo con emprendedoras y emprendedores. Una vez terminado el proceso de formación que les comentaba, en competencias transversales, los participantes presentan sus planes de negocio. Estos planes de negocio obviamente entran a una fase de validación, donde un comité que está conformado por la academia, por técnicos del programa y por una institución financiera, analizan los planes de negocio y los mejores planes de negocio, los más idóneos, pasan a una última fase que es ya de análisis del otorgamiento de un capital semilla. Eso como a muy breve rasgos de cómo es el proceso que llevamos a cabo dentro del programa para la generación de los emprendimientos. Ahora, con relación a la segunda parte de tu pregunta de la sostenibilidad, bueno, en realidad depende de varios factores. Yo, sin embargo, remarcaría en uno de ellos que se ha hablado a lo largo de esta charla, que es la necesidad de que estas personas emprendedoras y emprendedores puedan acceder a un estatus migratorio en el país. Como lo comentaba Karen, eso no depende de nosotros, de las ONGs que estamos ahora mismo aquí presentes en esta charla, sino depende de una decisión que corresponde a la Cancillería ecuatoriana en este caso. Pero sin lugar a dudas, este es un factor determinante para precisamente generar la sostenibilidad a largo plazo que se requiere de los emprendimientos, porque con un estatus migratorio regular en el país, los emprendedoras y las emprendedoras pueden acceder a un abanico más de posibilidades, créditos, obtención de ciertos documentos para las mejoras de sus negocios, adquisición de insumos, incluso de bienes inmuebles para cada vez ir más aumentando sus negocios. Eso, un poco resumiendo, Héctor, en función del tiempo, el proceso y
lo que remarcaría yo del tema de la sostenibilidad anclado sobre todo al tema de la necesidad de una regularización migratoria. Ok, gracias, Sebastián. Antes contabas este caso y me atrevería a decir que era un caso particular que viviste en tu experiencia de cohesión entre población en movilidad humana y comunidades de acogida, que tuvo ese vínculo, digamos, a través de una iniciativa, de un negocio. Y quería ya como muy rápidamente para ir cerrando, qué espacios de cohesión se dan dentro de Integra entre población en movilidad humana y comunidades de acogida, más allá de todo este proceso del tema de los emprendimientos, que también incluye a población de acogida en situación de vulnerabilidad. A ver, casos concretos creo que tenemos en varios. Yo lo resumiría en, en muy corto, en que cada vez son mayores esos lazos de hermandad y convivencia entre las personas migrantes y refugiadas y las comunidades de acogida. Contaba con el ejemplo de la emprendedora de la ciudad de Ibarra, pero tenemos otros tantos casos. Por ejemplo, desde el programa promovemos también espacios de convivencia a través del arte, la música, la gastronomía en ferias y festivales, también a través del deporte y el uso cotidiano y compartido del espacio público. También, por supuesto, y remarcaría en este punto, Heitor, desarrollamos también talleres de sensibilización y prevención contra la discriminación y xenofobia, porque lastimosamente sigue siendo esto una realidad que nos afecta muchísimo y que lejos estamos de erradicarla. Pero creo que un poco de lo que hemos visto en la experiencia en estos meses dentro del programa de ejecución de varias actividades, vemos que hay precisamente ese espacio de convivencia, de sana convivencia y que cada vez más la gente de las comunidades de acogida estrechan esa mano hermana hacia la comunidad en situación, hasta la población en situación de movilidad humana, y ahí tienes un vínculo que genera muchísimas cosas a nivel cultural, a nivel social, en fin, creo que ahí remarcaría en este punto esta parte de tu pregunta. Gracias, Sebastián. La verdad que es muy interesante conocer o saber que surgen estos lazos de cohesión. Se construye Comunidad Sin Fronteras a través de diferentes espacios, iniciativas que hay dentro del programa. Y aquí hago un recuerdo al primer live que hubo del programa hace unas semanas atrás, donde los compañeros nos recordaban que la movilidad humana es una oportunidad de desarrollo y que precisamente ningún ser humano está exento de que en algún momento de sus vidas pues, pueda encontrarse en una situación, digamos, pues de movilidad humana, de esas características. Quisieran recordar que no podemos olvidar que la migración es un fenómeno social que se ha dado en la historia durante milenios, que es por eso que cuando nos encontramos ante una situación de esas características, pues tenemos que seguir tendiendo la mano, unir puentes y aprender, porque la vida es aprendizaje y yo creo que eso es lo más importante, aprender de la diversidad, de la riqueza que se forma a partir de este tipo de espacios, de este tipo de ejemplos de cohesión. En ese sentido, si quieren en este orden, Karen, Víctor y Sebastián, quisiera que se animen con un último mensaje, algo breve, en torno pues, al tema de la cohesión social y las oportunidades que nos brinda la movilidad humana. Muchísimas gracias, Aitor. Bueno, yo quiero invitarles precisamente a ver la migración como una oportunidad para el desarrollo, para la diversidad y también ver una oportunidad del programa Integra. Y aquí también llamar a la reflexión hacia el nombre del programa. Integra es una palabra bastante abierta que lo que busca precisamente es sumar. Es que si usted que nos está viendo es una persona que trabaja para alguna empresa en el área de recursos humanos y llega a su empresa una hoja de vida de una persona migrante o refugiada, no le rechacemos únicamente por su condición, sino que sea parte del proceso de selección. Si usted que nos está viendo es vecino o vecina de alguna persona en situación de movilidad humana, que le dé la oportunidad de integrarse y también de conocerle, de aprender de esa persona, porque todos y todas tenemos
oportunidad de enseñar y de aprender, incluso las personas a las que nos referimos en este espacio. Que de alguna manera seamos parte de esta integración que lo que no busca lucro o algún beneficio en específico, sino precisamente generar el desarrollo endógeno, el desarrollo local, el desarrollo del Ecuador, integrando a todas las personas que viven en esa comunidad. Cuando hablamos de las personas que viven, no estamos diciendo características, entre ellos la nacionalidad o alguna característica en específico, sino que ya vivir allí es parte de esa comunidad y puede aportar a ese desarrollo. Si lo empezamos a ver como una oportunidad de los diferentes actores, de los diferentes espacios, seguramente podemos apostar a esa convivencia pacífica que todos y todas buscamos y que puede generar oportunidades también para todas y todos. Un gusto compartir con ustedes este espacio y bueno, están abiertas nuestras redes sociales en Hayas. Igual esto va a ser, es transmitido también en las redes sociales de Hayas, así que les invito a comunicarse con nosotros si quieren ser parte del programa Integra de alguna manera en específico, con capacitaciones, con aportes, con mentorías, o contarnos también cuáles son sus experiencias dentro de todo esta actividad de la integración económica, cultural y enfocado en la diversidad y la inclusión. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Bueno, de parte de CHIS también invitarlos a todos los que nos están viendo a que se sumen a este programa. Es una iniciativa muy interesante porque nos permite generar ese espacio o dar ese paso luego de procesos de atención a un tema de desarrollo económico que puntualmente, económico y social, que puntualmente nos incluye a todos, a personas migrantes, a personas de acogida, y en ese sentido los invitamos a que participen de los diferentes espacios, de los diferentes procesos, con el fin de generar integración, con el fin de generar procesos sociales, con el fin de generar bienestar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Igual cierro esta última parte y creo que se ha dicho todo, pero remarcar que definitivamente la movilidad humana tiene que ser vista como una contribución, como un aporte de nuevas competencias, de conocimiento y cultura a los países de acogida y sobre todo también contribuye al crecimiento económico de nuestras naciones. Implica algunos retos, sí, pero tenemos que tener esa mirada siempre solidaria, de hermandad hacia las personas que llegan a nuestro territorio en condición de inmigrantes y refugiados. También animales a que sigan en las redes sociales del programa Integra. Tenemos una página web que es www.programaintegra.org, donde van a poder encontrar información más detallada acerca del programa. Les hemos contado a breves rasgos en esta tarde de lo que trata el programa, pero pueden seguir también en nuestras redes sociales, tanto de ayudas en acción como del consorcio de la página web, para que ustedes puedan enterarse más de nuestras actividades y sobre todo abiertos a cualquier comentario, duda, sugerencia que tengan. Muchísimas gracias, Héctor y colegas. Bueno, más bien por parte del programa Integra también, más bien gracias a ustedes. Les agradecemos de manera muy especial que hayan participado en este espacio, en este live. Quisiera, como para recapitular, digamos un poquito a modo de resumen, de conclusión, rescatar los principales highlights. Recordemos que partíamos del tema de cuál es el rol de las ONG en la atención a personas en movilidad humana y, bueno, pues si bien es cierto que una ONG obviamente no tiene ese afán lucrativo, es una organización, como sus siglas indican, no gubernamental. Entre sus principales roles está el tema de, en este caso, de la población en situación de movilidad humana, apoyar a las familias que se encuentran en esta situación, que tienen esta condición, apoyarles en el tema de la integración socioeconómica, realizar acompañamiento, apoyo, ya sea, por ejemplo, en los temas de procesos de regularización migratoria, temas o atención en casos de violencia basada en género, acceso a servicios financieros, también que formen parte de respuestas en determinadas situaciones de emergencia.
algunos de los principales servicios digamos, que se brindan en el país, que también recomendamos, por ejemplo, el grupo de trabajo para refugiados inmigrantes. Ahí R4P corta, en Internet pueden encontrar también información, directorio de teléfonos donde están todas esas organizaciones que operan también para la atención a estas personas en movilidad humana. También el compañero Víctor nos recordaba también que la importancia también de la labor de las ONGs es el fortalecimiento para el bienestar, digamos, social, económico de las familias que se atienden, que hay esa necesidad, por decirlo de alguna manera, de que haya esa presencia de actores como las ONGs, porque son organizaciones que están también para atender necesidades que a veces pues el Estado a lo mejor en determinadas situaciones no puede brindar, y que también son coordinadas de manera conjunta con el Estado, con instituciones también, digamos, a nivel nacional, provincial y local, municipal. Karen también nos hablaba de que para sumar esa integración socioeconómica, pues es muy importante trabajar con un enfoque basado en la dignidad, en la protección de las personas, que el plan de intervención pues muchas veces varía según las necesidades, ¿no?, que tienen las personas, y que de ahí pues es donde surge y se trabaja a partir de un modelo multidimensional para la atención, para tener una atención efectiva, para tener una atención integral. Y también nos recordaba la importancia de cómo todo este trabajo que se realiza al interior de las ONGs tiene una vinculación, una conexión muy importante con los objetivos de desarrollo sostenible. Víctor nos hablaba también de la inserción laboral, de la importancia de cómo para llegar a acceder a ese bienestar social, económico, también se tienen que ver satisfechas de alguna manera tener el acceso a servicios básicos. Particulares ejemplos que se han dado a través de emprendimientos e iniciativas de negocio, del vínculo que se ha generado entre población de movilidad humana y ecuatoriana, y que eso ha hecho pues, que se generen iniciativas, negocios que reactivan la economía local, que la mueven, que la movilizan, que generan empleo, que aportan a las empresas, a los proveedores. Entonces, ese movimiento al final también tiene que ser vista como un aporte, ¿no?, que es en realidad lo que llega a ser. Y la importancia de la sostenibilidad de estos emprendimientos también recalcaba Sebastián, que en todo hay un proceso de evaluación para asegurar esa sostenibilidad, y que tiene que también pues evaluarse mucho el tema de las necesidades que hay, que tiene también cada persona para ir formalizando su regularización migratoria, si bien recordemos que este proceso es un proceso que obviamente compete al Estado ecuatoriano en este caso. Sin más, nos despedimos, les invitamos nuevamente a participar, dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Integra, también en las redes de Ayuda a Nación, de CHIS, de Hayas. Estamos ahí un poco atentos también a anunciar pues, todas las actividades que vamos haciendo en este tema, por ejemplo, de emprendimientos, en otras actividades, en atención integral, atención psicosocial, en orientación legal, diferentes servicios y actividades que llevamos a cabo a través del consorcio dentro del programa Integra. Entonces, les invitamos a seguirnos, a preguntarnos. Recuerden que en Integra pueden encontrarnos en Facebook en Programa Integra EC, en Instagram en Integra ECU, en Twitter en Integra ECUA y en LinkedIn también como Programa Integra. Sin más, sigamos construyendo comunidad sin fronteras. Les esperamos en nuestro próximo live y les deseamos una excelente jornada y un excelente día. Hasta la próxima.